Bien, pues hablemos hoy del movimiento que viene a cerrar realmente esta aventura de las vanguardias. El surrealismo, encabezado por otro gran inquietador de las artes, de la literatura, de la poesía, incluso, ¿por qué no?, del pensamiento, que es André Breton. Nosotros hemos observado una reiterada voluntad en algunos de los sismos examinados por sacudirse el peso opresivo del logocentrismo, o de la razón como logocentrismo, para que no se identifique esto con los necesarios usos de la razón para la configuración de la vida social y artística, pero sí la hipóstasis de la razón, el logocentrismo. El logocentrismo que no es inocente en todo lo que acontece en términos negativos, destructivos, en esos primeros 30 años, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, en el mundo europeo. El logocentrismo como dogma, la tecnocracia como principio de realidad, el desarrollo de las fuerzas productivas como único objetivo de la vida social. El surrealismo no es la excepción en esta crítica de la razón omnisciente, de allí que intenten acceder a una dimensión soterrada por la conciencia absolutizada, que es esa dimensión de lo suprarreal o irracional. Pero pronto descubren que el acceso a lo irracional no es fácil, y menos aún en una cultura como la europea, atrapada en la persistencia de la memoria inteligible y ultrarracionalista. Hablo de la Europa a partir de la modernidad, a partir del cartesianismo, a partir de la ilustración y sobre todo del positivismo, ¿no? Una razón que todo lo controla, interpreta y explica, o todo lo quiere controlar y explicar, imposibilitando con ello las líneas de fuga errantes que desquician el orden logocéntrico. Para los surrealistas, lo surreal es algo latente, escondido en la psique, que reposa en el inconsciente. Ya el uso de esta palabra nos habla de la relación del surrealismo con Freud. Freud como el aliado, si no el primero, habría que ver todos los intentos románticos por entrar a esos territorios abismales y profundos de la psique, del sueño, etcétera, sí como aquel que realmente se ocupa y concentra su atención de un modo muy radical y realmente lúcido, sin duda, que es Freud. Freud, que ya decir su nombre, pues es hablar de una de las figuras intelectuales más importantes de la modernidad. En el primer manifiesto surrealista, en 1924, se sella esta alianza con Freud, que por cierto permanece impávido ante estos usos que intenta hacer el surrealismo a sus teorías. Dice concretamente: no estoy en condiciones de aclararme por mí mismo qué es y qué quiere el surrealismo. O sea, Freud no está convencido que lo entienden, que el surrealismo sabe bien a bien qué es lo que Freud plantea, pero eso no le importa a los surrealistas. Para los surrealistas hay una apertura en el psicoanálisis freudiano y en las teorías de Freud que sirve para alimentar esta revelación del inconsciente. Y hay una palabra que sella esta alianza, que es automatismo psíquico. El automatismo psíquico. Esta es la palabra clave, la llave maestra para poder entrar a los arcanos surrealistas. Leemos así en el manifiesto: surrealismo, nombre masculino, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el proceso real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética o moral. Este último que vuelvo a releer es el nudo de la cuestión. Es un dictado del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética o moral. Ya puesto en juego este automatismo psíquico, puesto en juego ya en obra, puede decirse que en la poesía, la escritura, da frutos nada desdeñables y desde luego desquicia
los hornos de la escritura habituales y ofrece nuevas posibilidades en la construcción literaria, poética. Pero en la pintura la cosa parece no funcionar. Si en la escritura es posible ponerse en trance, suspender la conciencia, recrear los estados del sueño, dejar correr la pluma sobre el papel en blanco, sobre la hoja en blanco, pero ¿y en pintura? ¿Es posible hacer esto en pintura? La pintura, dada su materialidad y su especificidad, permite el automatismo psíquico. La pregunta queda en el aire y tiene que ser contestado. Y tiene que ser contestada puesto que Breton pretende que el surrealismo es una proposición que puede abarcar los diversos territorios del arte. El problema, en principio, es que no existe propiamente un método que garantice el automatismo. Cada artista debe elegir su camino si cree en la prédica surrealista. Los primeros experimentos pictóricos generan entre los pintores dudas fundadas y escepticismo. Donde el automatismo llega más lejos en principio es en los dibujos automáticos de Masson, realizados en pluma y en estado de trance. El artista francés traza gestos y líneas en papeles, respondiendo a dictados del inconsciente. Deja correr la mano en libertad y de modo inesperado surgen un sinnúmero de imágenes. Cuerpos de mujer, pájaros, formas vegetales o formas líquidas, etc. Masson da cuenta de su proceder en un diálogo mantenido con Matisse en el año de 1932. Leemos: materialmente, un pequeño papel, un poco de tinta. Físicamente, tienes que generar un vacío en ti mismo. El dibujo automático, en cuanto que tiene su origen en el inconsciente, debe aparecer como un alumbramiento imprevisto. Las primeras apariciones gráficas sobre el papel son puro gesto, ritmo, conjuro, y como resultado, puro garabateo. Esta es la primera fase. En la segunda fase, la imagen, que permanecía latente, hace valer sus derechos. Hasta aquí, Masson. Pero la experiencia práctica, los resultados en realidad que son publicados en la revista, la Revolución Surrealista, no deslumbran a nadie. Incluso Masson cree que los alcances de su propia ser son muy limitados. Reconoce incluso que el paso del dibujo al óleo dificulta en extremo las poses del automatismo. Los procesos de preparación de las telas, el secado del material, los requerimientos compositivos no favorecen, no favorecen ni mucho menos la espontánea exigida por el desatamiento irracional, lo cual salta a la vista en los cuadros automáticos de Masson, fruto sin duda de procesos sumamente elaborados, en donde la conciencia juega un papel primordial, y por tanto entonces, este desatamiento radical y sin cortapisas del inconsciente es mediado, encauzado y sometido a procesos de estructuración pictórica en donde la conciencia juega el papel primordial. Esta experiencia genera entonces una discusión dentro de los surrealistas mismos, donde participa Pierre Naville, Louis Aragon, Max Moritz, en donde se dice, los propios núcleos importantes del surrealismo, declara que la pintura no puede ser un vehículo de expresión del automatismo psíquico. Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. Breton se defiende. Breton le da vueltas al asunto. Breton reflexiona a su manera sobre la pintura. Reflexiones que en verdad, y hay que decirlo, nos advierten que Breton no es alguien que comprenda, creo yo, el ser de la pintura. Su lectura de la pintura occidental a partir del modelo exterior objetivo y el modelo de